Buen día. El día de hoy explicaré mi proyecto final, el analizador léxico-sintáctico de la clase de lenguajes y autómatas. Lo primero que hice fue implementar el archivo .jj para poder crear la estructura de mi analizador. Después creé la clase principal para poder hacer el llamado al método principal, el cual se encargará de inicializar toda la estructura de mi analizador. En este caso le di el nombre de programa. Más adelante explicaré en qué consiste este método. Antes de iniciar con los tokens, tenemos que especificarle a nuestro analizador qué es lo que no debe aceptar. Para ello crearemos mediante esta palabra skip las sentencias de escape, es decir, lo que tiene que ignorar, lo que se tiene que saltar. Por lo que, por ejemplo, aquí podemos ver que va a ignorar los espacios en blanco, los saltos de línea, los tabuladores, entre otros. Ahora declararemos los tokens. Como podemos ver, aquí tenemos declarados los tokens de signos de puntuación. Tenemos el punto y coma, el punto, la coma, dos puntos, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, llave izquierda, llave derecha, corchete izquierdo, corchete derecho y comillas. Después tenemos los operadores. Tenemos un operador igual, los operadores aritméticos, operadores combinados aritméticos, operadores de comparación, operadores de incremento y decremento, operadores lógico NOT y un operador array. Después tenemos los tokens de estructuras de control y de ciclos: if, else, do, while, for, switch, case y break. Aquí tenemos las palabras reservadas: main, static, void, print, return, scanner, system in, package, default, class, public, protect, private, new, extends, import, try, catch. Y por último, las palabras reservadas para variables, que son la cadena, el int, string, double, extend, byte, char, long, float, booleano, real, true, false, lf y por último identificador. Después tenemos los métodos. Los métodos serán los encargados de darle estructura a toda la sintaxis de nuestro analizador. Todo se inicia mediante nuestro método programa, el cual fue el que declaramos en un principio en nuestra clase principal. Simplemente con declarar este método, todo nuestro analizador empieza a funcionar, ya que dentro de este hay otros métodos, los cuales llaman a otros métodos y así le dan una estructura a nuestro analizador. Una vez que tengamos lista la estructura de nuestro analizador, podremos compilar. Mediante el cmd buscaremos la ruta de nuestro archivo. Escribiremos el comando java cc un espacio el nombre del archivo .jj. Ahora mostraré la interfaz gráfica del analizador. Aquí, como podemos ver, hay un área de texto en el cual se puede escribir el código que queramos implementar. Hay un botón para abrir un archivo de texto.txt. Si lo queremos escribir en un bloc de notas, lo podemos colocar aquí. También tenemos un botón para guardar el archivo txt que escribamos en el área del código, para así poder tener nuestros códigos respaldados. Y por último hay un botón para limpiar el área de texto y el área del análisis léxico. En la parte del análisis sintáctico se van a mostrar todos los errores que se encuentren a la hora de escribir los códigos. En dado caso de que no exista ningún error, aparecerá un texto que diga análisis correcto. En el área del análisis léxico aparecerán la identificación de todos los tokens que se encuentren en el código que nosotros escribamos. Simplemente presionaremos el botón ejecutar y nos aparecerá toda la información. Empezaré mostrando la estructura básica de mi analizador en lenguaje Java. Mi analizador se inicializa mediante el método programa, el cual en su interior está conformado por los tokens package, después un identificador, un punto y coma, public, class, un identificador, llave izquierda, un método llamado principal, una llave derecha y una sentencia de finalización.
Entonces, dentro de nuestro método principal se va a desencadenar el siguiente método. El método principal está conformado por los tokens public, static, void, main, una llave izquierda, otro método llamado contenido y por último una llave derecha. Dentro del método contenido se encuentran todos los métodos que nosotros podemos implementar en nuestro código, como por ejemplo declaración de variables, estructuras de ciclos y control, scanner, entre otros métodos. Como podemos ver, el área de análisis sintáctico ya nos muestra que el análisis fue exitoso. Ahora haremos el análisis léxico. Guardaremos en una ruta específica en nuestro archivo de texto.txt antes de realizar el análisis léxico. Nos mostrará un mensaje de que se guardó correctamente, daremos clic en el botón ejecutar y ahora ya nos va a mostrar el análisis léxico mostrándonos todos los tokens que encontró, mostrándonos a qué categoría pertenece y el nombre o el símbolo con el que se puede identificar. Como podemos ver, aquí se encuentran las palabras reservadas, los identificadores, los signos de puntuación, los paréntesis, las llaves, todos los tokens que conforman nuestro código junto con su símbolo o su palabra con la que se puede identificar. En este caso no existió ningún error, por lo cual no nos va a mostrar el análisis ningún mensaje de error. Dado caso de que sí ocurra, al final nos mostrará en dónde se suscitó el error léxico, en qué línea y en qué columna. Dentro del método contenido se encuentra el método declaración de variables. Esta es la estructura de todas las variables que nosotros podemos declarar. Por ejemplo, una de tipo int sería, iniciamos con el método tipo de variable, el cual aquí se muestra en qué consiste ese método. Después el token int, identificador, operador igual, entero, punto y coma y por último el método repetir. El siguiente es para tipo string. Por ejemplo, iniciamos con el método tipo, después token string, identificador, operador igual, después una cadena, punto y coma y por último el método repetir. Para el tipo double iniciaríamos con el método nuevamente tipo b, double, identificador, operador igual, token real, el cual identifica números reales, punto y coma y el método repetir. Si fuera de tipo booleano, utilizaríamos nuevamente el método tipo b, booleano, identificador, operador igual. Aquí podemos elegir si será true o false, punto y coma y el método repetir. El método if está conformado por los tokens if, paréntesis izquierdo, un método llamado comparación, un paréntesis derecho, una llave izquierda, el método contenido, una llave derecha y el método repetir. También podemos hacer uso del método else, el cual está conformado por el token else, una llave izquierda, el método contenido, una llave derecha y el método repetir. En el caso del método if tenemos el método comparación, el cual está conformado por los métodos valor, operador y nuevamente por el método valor. Dentro del método valor podemos encontrar ya sea un identificador, un entero o un número real. Dentro del método operador se encuentran los tokens operador comparación y operador array asignado. Como podemos ver, el análisis sintáctico fue nuevamente correcto, así que procederemos a guardar el código y a ejecutar el análisis léxico. Como podemos ver, ya se encuentran los nuevos tokens identificados dentro de las listas.
El método else if se encuentra conformado por else, if, paréntesis izquierdo, el método comparación, un paréntesis derecho, una llave izquierda, el método contenido, una llave derecha y el método repetir. Para el método switch, la estructura es switch, paréntesis izquierdo, podemos elegir entre un identificador o una cadena, paréntesis derecho, una llave izquierda, el método case, el cual se encuentra conformado por el token case entero o una cadena, dos puntos, el método contenido, el token break, un punto y coma y el método repetir. Regresamos al switch y encontramos el token default, dos puntos, el método contenido, break, punto y coma, llave derecha y el método repetir. Dentro de la estructura de ciclos podemos encontrar el método for. Como podemos ver, el método for está conformado por los tokens for, paréntesis izquierdo, int, identificador, operador igual, entero, punto y coma, identificador, operador comparación, un entero, punto y coma, identificador, operador incremento, decremento, un paréntesis derecho, una llave izquierda, una llamada a nuestro método contenido, una llave derecha y por último un método que se llama repetir. Dentro del método contenido se puede hacer una llamada a varios métodos. En este caso decidí hacer una llamada a mi método de impresión. Como podemos ver, el análisis sintáctico fue exitoso. Ahora vamos a guardar nuestro código para poder realizar el análisis léxico. Como podemos ver, la lista de análisis léxico ya nos arroja los nuevos tokens que se identificaron. Aquí podemos notar que a la lista se suman la identificación de las variables, los nuevos identificadores, los enteros, entre otros tokens. La estructura del método do-while es token do, llave izquierda, método contenido, llave derecha, while, paréntesis izquierdo, método comparación, token, paréntesis derecho, punto y coma y el método repetir. La estructura del método while es while, paréntesis izquierdo, método comparación, paréntesis derecho, llave izquierda, método contenido, llave derecha y el método repetir. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias.